Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Atención que el abogado que está llevando el caso del casino del Grupo Riu indicó que tomaron 35 empleados de nuevo para que laboren en este lugar. Esto se da después de que al negociar el ex Hotel Westin, muchas personas fueron despedidas con un paquete de pago especial. En este momento el anuncio es que tomaron de nuevo a 35 de estos trabajadores. El abogado Ronnie Weeks, quien está representando el Grupo Riu actualmente el miércoles, indicó que el martes él informó a la Corte sobre la petición que el hotel hizo para disolver el contrato de 35 empleados del casino que estaban trabajando anteriormente con el Aruba Hotel Enterprises, ya que no era necesario para ser tratado más en la Corte. El caso ya estaba on hold en la Corte para más o menos un mes. El motivo por esto es que 35 empleados fueron tomados de nuevo para operar en el casino. Este es un grupo grande de Chicago, el cual el Grupo Riu tuvo ya 2 meses negociando con la operación del casino del ex Westin Hotel y para tomar de nuevo a estos 35 empleados. El viernes pasado se llegó a un acuerdo con el grupo y este lunes se firmó el contrato y el martes se le informó a la Corte sobre este nuevo desarrollo en donde los empleados seguirán trabajando para el casino, además con el mismo salario que ellos tenían con Aruba Hotel Enterprises. El abogado Weeks indicó que el grupo comenzará con la remodelación del casino próximamente para darle una nueva actualización. Con piedras y hasta balazos se enfrentaron bandos de construcción civil cerca a una estación del Metropolitano, provocando el terror en la zona. Este hecho se presentó en un área de Perú. Las imágenes muestran el enfrentamiento en toda su dimensión y a solo unos pasos de la estación del Metropolitano de la avenida Izaguirre. Claramente se logra apreciar cómo se lanzan piedras de un extremo a otro, mientras algunos atacan y se defienden con palos en mano. Incluso se efectuaron disparos al aire entre ambos bandos. Observe cómo las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Independencia captan el momento en el que los transeúntes corren y se confunden en medio de la desesperación con los revoltosos. Algunos lograron ponerse a buen recaudo. En estas otras imágenes, captadas por un usuario del Metropolitano, se logra ver a los desconcertados pasajeros corriendo de un lado a otro mientras escuchaban los disparos. Eran cerca de 300 supuestos obreros que buscaban obtener cupos de trabajo para la construcción de un centro comercial y de un condominio que se empezará a levantar dentro de 2 meses en esta área cercada. En el lugar se encontraron varios casquillos de bala producto de la trifulca que empezó en la esquina de la avenida Túpac Amaru con Carlos Izaguirre, poco después de las 6 de la mañana. Algunos vecinos y comerciantes se vieron afectados. Y viene un señor de negro, casaca negra, y me dice, cógeme mi mochila. No, yo no guardo nada. Le digo. Cuando veo que sacan pistolas, entonces yo le digo, señor, por favor, entonces ahí, comenzaron a tirar las piedras, los palos, todo le han caído. A mi hijo le ha caído un piedrón. En total fueron 72 los detenidos, de los cuales 15 no han podido ser identificados por no portar con sus documentos de identidad. Sin embargo, Erdoy Ordoña Solís y Jesús Orihuela Vizcarra han sido sindicados por sus propios compañeros como los únicos que portaban armas de fuego. De los penales, finalmente se contactan con el responsable de la obra para solicitarle prácticamente para extorsionarlo, ¿no? Los detenidos han sido denunciados ante la Fiscalía por alterar el orden público. Según el ministro de Salud de la isla de Aruba, el doctor Alex Schwengel, el hospital anualmente pierde entre 400 y 500 mil florines por los turistas que hacen uso del hospital de Aruba Horacio Duber. Según el mandatario, las cifras de los últimos años muestran que el hospital no está logrando cobrarles la deuda que se genera en el momento que entran a usar los servicios médicos. Entre 400 a 500 mil florines es el dinero que el hospital pierde anualmente por los turistas que hacen uso del servicio médico del hospital, según lo indicado por el ministro de Salud, Alex Schwengel.
El mandatario explicó que las cifras de los últimos años muestran que el hospital no está logrando cobrarle a las personas a más de lo que ellos están utilizando los servicios y se van dejando las deudas. Si se van a buscar para localizar a estas personas, el gasto sería aún más alto y no vale la pena. El hospital, por su parte, tiene en cuenta que esta pérdida es anualmente. En este momento se tienen algunas ideas de cómo se va a remediar esta problemática y junto con AJATA, que es el grupo de diálogo social, se quiere venir con una propuesta para que los turistas que entren al país estén ya asegurados de antemano. Panamá tiene un sistema parecido y se suma alrededor de $1 por día, lo cual ya incluye en el precio del tiquete. También lo podrán pagar los turistas una suma de antemano, pero se está evaluando cuál es la mejor forma para cubrir este gasto. El ministro de Salud dio un ejemplo de que si el turista se asegura de antemano para tener cualquier precaución, la entrada sería más viable del turista que cubre todos sus gastos y hasta podría sobrarle dinero. Atención que 18 colombianos fueron detenidos por la policía de Belo Horizonte en Brasil. Ellos son sospechosos de robar a diferentes personas mientras celebraban el resultado de los partidos ocurridos en esa ciudad. Los robos fueron durante la FIFA Fan Fest. Los sospechosos son de la ciudad de Cali, en Colombia, y están siendo transportados de Brasil a su país de origen. Un total de 18 colombianos, consistiendo también de una mujer, fueron detenidos durante las primeras horas de este miércoles, arrestados robando a las personas en Brasil con cuchillos en el centro de Belo Horizonte. 3 de ellos habían sido detenidos ya hace 3 días, también por intento de robo y por involucrarse con peleas. La acción de los delincuentes fue que ellos estaban supervisados a través de las cámaras de seguridad. Estos colombianos estaban embriagados y fueron arrestados después de robar un collar de oro en Brasil. De acuerdo con el sargento Marcelo, alrededor de las 4:30 de la tarde se recibió una llamada porque los colombianos estaban robando y golpeando a varias personas. Mientras que la policía los estaba siguiendo junto a la víctima, se notó una conmoción frente allí en Brasil. Un brasilero de 19 años no había tomado sus mercancías y de inmediato también fue acosado por este grupo de 18 colombianos que hacen una mala representación de Colombia en el Mundial. Y otra noticia que se desarrolla en Brasil: los 85 chilenos que invadieron el Maracaná ayer durante la victoria de Chile ante España tienen exactamente 3 días para abandonar el país. Si no siguen estas órdenes y la determinación de la Policía Federal, ellos serán deportados a su país. El gobierno brasileño le dio un plazo de 72 horas para que abandonen el país a los 85 hinchas extranjeros, principalmente chilenos, detenidos este miércoles por haber invadido el Estadio Maracaná de Río de Janeiro para intentar asistir al partido entre España y Chile por el Mundial 2014. En cuanto a los aficionados extranjeros que invadieron el centro de prensa del Maracaná, la Policía Federal informa que notificará a los 85 individuos a dejar el país en un plazo máximo de 72 horas, aseguró la entidad en un comunicado. La FIFA informó que los invasores, que no tenían entrada para el estadio, forzaron de forma violenta la entrada al estadio y quebraron algunas cercas para pasar por los guardias de seguridad. De acuerdo con el órgano rector del fútbol, todos los invasores que pasaron esta estampida por la sala de prensa del estadio en un intento de buscar una puerta de acceso a las gradas, provocaron algunos daños, fueron contenidos e impedidos para llegar hasta los asientos. Y una imagen ha causado revuelo nacional, pero también internacional, y más en el país colombiano, ya que recientemente la actriz y modelo holandesa Nicolette Van Damme publicó una fotomontaje en la que se ve a nuestras estrellas del fútbol, Radamel Falcao y James Rodríguez, oliendo como si fuera cocaína la espuma que utilizaban los árbitros para demarcar el lugar en que se debe parar la barrera de los jugadores durante el Mundial. Esta imagen ha causado repudio entre miles de personas. Parece increíble, pero es cierto. Nicole Van Damme, actriz holandesa, forma parte de la entidad desde el 2010 y no tuvo mejor ocurrencia que subir a una red social un montaje de Radamel Falcao García y James Rodríguez, figuras de la selección colombiana, aspirando el aerosol que utilizan los árbitros en cada jugada para marcar infracción. La UNICEF es una de las organizaciones mundiales que promueve la paz y el bienestar en el mundo.
como así también la unión entre las distintas naciones. Todo esto es una clara alusión a las drogas y dejando un mensaje de que Colombia es un país vinculado al narcotráfico. Esto generó un rechazo de todo el pueblo colombiano, por lo que Van Damme tuvo que salir a pedir disculpas por el siguiente tuit. Queridos colombianos, no hubo ofensa intencional de mi parte. Por favor, acepten mi honesta y sincera disculpa. Sin duda, un escándalo que tomó gran trascendencia, sobre todo porque UNICEF Colombia salió a responder a la holandesa desde su cuenta oficial, indicando: UNICEF Colombia rechaza el mensaje de Nicole Van Damme y está verificando la autoría. Esto no hizo falta luego que la actriz europea admitiera su error, que seguramente le costará su cargo actual como embajadora de la buena voluntad. Y mientras el país colombiano se alistaba para el partido de Colombia, las autoridades hicieron un preocupante balance sobre la celebración del cumpleaños del equipo capitalino Millonarios en Bogotá. Nuestro ojo de la noche de nuestro canal aliado Noticias Caracol nos tiene el siguiente reporte. La celebración del cumpleaños 68 de Millonarios tuvo dos escenarios. Uno en el centro de Bogotá, cuando los hinchas guardaron compostura. El segundo escenario no fue tan tranquilo, al punto de que desencadenó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de decretar la ley seca hasta las 6 de la mañana de este viernes. Camino al estadio ya era evidente que la mezcla de alcohol y alucinógenos ya tenían a varios hinchas fuera de control. En los alrededores del Campín, el éxtasis de cerca de 15.000 hinchas embajadores terminaron en enfrentamientos con la policía. Y vamos a seguir trabajando con la policía porque estas manifestaciones no estaban permitidas. Los desórdenes dejaron heridas a 23 personas. Por agresión a la autoridad, intento de bloqueo en vías públicas y vandalismo, decenas de hinchas fueron detenidos. En este momento tenemos 200 personas remitidas a la UPJ por algunos actos vandálicos, por alteración del orden público, y vamos a seguir despejando la ciudad. Hasta altas horas de la noche las autoridades tuvieron que atender pacientes, entre otras cosas, por intoxicación etílica. El gobierno dominicano afirmó que no tiene la más mínima intención de construir un muro en la zona fronteriza con Haití, como lo ha sugerido el diputado Vinicio Castillo. Wilkin de la Cruz, de nuestro canal aliado SIN, nos tiene los detalles. No está en los planes del gobierno construir un muro. De esta manera, el vocero de la presidencia dominicana respondió a la propuesta de dividir la frontera con el vecino Haití a través de una construcción. En el gobierno no hay la más mínima intención de construir un muro. Eso no se ha anunciado. Explicó que si hubiese la intención, las autoridades la habrían anunciado, pero aclaró que tampoco va a ser una alaraca con una propuesta calificada como natural de la sociedad. Naturalmente, hay algunas personas que ante la situación pues pueden sentirse descorazonados, desesperados, y pueden sugerir cualquier cosa, como esto que señala usted del muro. El vocero de la presidencia también declaró que la mejor respuesta que el gobierno podría dar a este tipo de propuesta es el alegado éxito que está teniendo el plan de regularización. Sintámonos orgullosos de la respuesta que hemos dado a extranjeros en condición migratoria irregular en nuestro país. Es decir, que ante un gran problema como el que teníamos, hemos respondido manteniendo nuestra humanidad. Agregó que los extranjeros no deben desesperarse porque tienen 18 meses para cumplir los requisitos del plan de regularización, y al mismo tiempo solicitó la colaboración de Haití para que sus nacionales puedan acogerse al mismo. Wilkin de la Cruz, Noticias SIN. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.